El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Emisión Central. Explota estación de combustibles y produce emergencia. Cali y Neiva rodeada por incendios provocados. Congreso aprueba reforma al control fiscal. La erradicación de matas de coca es un desafío a la muerte. Inminente reapertura de vía al llano. Comeva en cuidados intensivos. Multados por código de policía podrían pagar infracciones con trabajo social. 9% bajará el predial en Bogotá el año entrante. 12 países inician acciones para bloquear al régimen de Maduro. Presidente Duque descarta diálogo con Maduro que propuso hoy la ONU. Hallan agua en planeta fuera del sistema solar. En minutos nos conectamos desde el Cinemark Atlantis con el elenco de la película de terror Convento Siniestro que llega a nuestro país para su premier el jueves. No me fallen, tenemos una cita. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. La Corte Constitucional aplazó hasta octubre el estudio de la demanda contra la ley de financiamiento. 2. Llega a Bogotá el nuevo embajador de los Estados Unidos. 3. El presidente Iván Duque sigue sus nombramientos gota a gota en cargos diplomáticos de alto nivel. Primera ñapa. Denuncian en el Congreso a la policía por robos de celular y material de prueba contra la misma policía. Segunda ñapa. Un libro que vale la pena leer de una periodista que vale la pena admirar. Y mi ñapa de hoy. Vuelco en la administración de bienes decomisados a los grupos delincuenciales. 1, 2, 3 y las 3 ñapas al cierre. Y en deportes, deudas de Santa Fe ascienden a 30.000 millones de pesos. El club iría otra vez a ley de insolvencia. Tolima, primer semifinalista de Copa Colombia, elimina a Nacional. Nairo Quintana ataca en el llano y asciende al segundo lugar. ¿Qué posibilidades tiene Quintana de ganar la Vuelta a España? Buenas noches. Una grave emergencia se presenta en un caserío en los límites entre Caquetá y Putumayo por la explosión de un tanque de combustible en una estación de servicio ubicada sobre el río Caquetá. 15 viviendas han sido destruidas por las llamas. Los habitantes de la zona intentan recuperar lo poco que les dejó la conflagración. Aquí toca tumbar, no, aquí toca tumbar eso. La explosión de un tanque en la estación de servicio flotante del poblado Mecaya generó un grave incendio. Las llamas consumieron en minutos una a una de las viviendas y pese a los esfuerzos de los habitantes por controlar la conflagración, gran parte del caserío desapareció. Sálgase de ahí porque eso se quemó. Dígale a Miguel que briega a sacar el computador. 3 heridos de bastante consideración por quemaduras y tenemos información de 15 viviendas que quedaron completamente calcinadas en el sitio. El cilindro no explota. La nube de humo sorprendió a los jóvenes estudiantes que al llegar a sus casas no encontraron nada más que fuego. Las familias no tuvieron más remedio que abandonar sus viviendas y perderlo todo. El administrador de la bomba, la cual ya está siendo atendida en el hospital de Solano y está siendo preparada para transportarla en el avión medicalizado de la Fuerza Aérea. Horas después, la propia comunidad con baldes y mangueras logró apagar el incendio. Las autoridades investigarán las causas de la explosión. Y la situación también es grave en Cali y en Neiva, donde los organismos de socorro intentan apagar varios incendios forestales que han sido provocados por manos criminales. Las últimas 24 horas en Cali han sido de gigantescas emergencias. Hasta la medianoche las montañas de la ciudad ardieron en 3 puntos diferentes. Después de un arduo trabajo de más de 500 personas entre bomberos, defensa civil, CBC, DACMA, policía, ejército y comunidad, las llamas fueron controladas. Pero esta mañana nuevamente el fuego revivió, lo que obligó al cuerpo de socorro a reactivar su acción para evitar que se extendiera. Pero con toda seguridad la mayoría de los incendios aquí son provocados. Si nos vamos al sitio donde empezó el incendio, no hay viviendas cercanas que pueda manejar de pronto una hipótesis que alguien estaba quemando una basura, que se haya salido de control. Empezó en un sitio abierto, despejado, donde no hay habitantes por ningún lado. En lo que va del año en Cali se han registrado 500 incendios forestales.
Uno de los incendios que más le genera problemas a los bomberos es en el sector de Moscovia, vía el corregimiento del Caguán, donde los socorristas apagan el incendio, pero horas después pirómanos le prenden fuego al pasto seco. Desafortunadamente parece que hay personas que viven limpiando lotes o haciendo quemas supuestamente controladas que les sale de control y generan estos incendios graves. En algunas oportunidades ha sido necesario trabajar para aislar viviendas con cortafuegos a donde amenaza el incendio con llegar. En el Huila al menos 20 municipios se han visto afectados por 389 incendios forestales y más de 4.403 hectáreas que han afectado la cobertura vegetal desde que inició la temporada seca. Una verdadera revolución en el control fiscal del país acaba de ser aprobada por el Senado de la República, que le dio visto bueno al acto legislativo que le entrega superpoderes al Contralor General. Por unanimidad y en un debate que duró 10 horas, el Senado de la República aprobó en último debate la reforma constitucional que le entrega superpoderes al Contralor Carlos Felipe Córdoba para combatir la corrupción. Habrá posibilidades de evitar el desangre. Es un proyecto contra la corrupción que le permitirá a la Contraloría prevenir con el nuevo control de advertencia. El Contralor explicó lo que significa el control preventivo. Llegar a tiempo para que los colombianos efectivamente puedan tener certeza de que va a haber control de los recursos públicos en el país. El tema que mayor debate suscitó fue el de la eliminación de las contralorías territoriales, departamentales y municipales. La propuesta del expresidente Álvaro Uribe y del senador Rodrigo Lara fue derrotada. Se salvaron esas contralorías. La Contraloría en los próximos 3 años recibirá un presupuesto de 636.000 millones de pesos adicionales. Cada anualidad próxima durante los 3 años, la próxima sería de 250.000 millones, otros 250.000 y 136.000. Este proyecto de acto legislativo pasa ahora a conciliación con la Cámara de Representantes. Entre la maleza de la selva, erradicadores de cultivos ilícitos y soldados arriesgan su vida. En la lucha contra los cultivos de coca, día a día esquivan como si estuvieran en medio de la guerra el peligro y la muerte. La erradicación se convierte en un desafío de supervivencia. Informe especial de CMI. Estas son las selvas del Bajo Cauca antioqueño. Entre la maleza están estos hombres, los erradicadores y soldados, un solo equipo. Ellos camuflados en la maleza para evitar que la guerrilla del ELN o el Clan del Golfo ataquen, y los hombres azules que con palín en mano y usando toda su fuerza recorren esta montaña en su máxima inclinación, arrancando matas de coca a puro pulso y con un sol inclemente. Él es Giner Vidal, conocido como el enfermero. Hace un año acompaña a la escuadra de erradicadores con un botiquín que puede pesar alrededor de 10 kilos. Giner recuerda cómo entre la maleza, un grupo al que acompañaba cayó en un campo minado. Me tocó devolverme, pues, pidió un apoyo porque cayó el enfermero del ejército, cayó un teniente, cayó un enfermero azul, cayó 4 erradicadores y 3 soldados. Entonces apenas yo llegué, les taponé los oídos nomás y les coloqué un analgésico. Y en medio de la angustia que sin duda lo invade en un momento difícil, él sabe qué es lo que tiene que hacer. Tomo aire fuerte, analizo al paciente. Yo tengo 4 auxiliares, o sea, 4 de la brigada que ellos me ayudan. Cuando es grave ellos tocan una camilla improvisada, cortan 2 palos, con las mismas frazadas, mismas camisas se hacen la camilla. En la escuadra de erradicadores está José Luis Rodríguez, un soldado retirado del ejército y que hoy está ahí en medio de la selva por convicción. Que han sido hostigadas, ha habido bajas de parte de tropas, pero la verdad siento entera confianza porque yo confío en mi ejército, yo sé que la gente está entrenada y preparada para protegernos. Esta es la zona de Ocobajo en el municipio de Tarazá, donde más de 600 soldados adelantan labores de erradicación. Aquí hay entre 80 y 90 hectáreas de cultivos de coca. Esta también es zona de injerencia de la guerrilla del ELN. A veces con cultivos de coca demasiado extensos y demasiado inclinadas las lomas y ha sido duro. ¿Y la naturaleza? Hace 3 o 4 noches un rayo pasó cerca de los cambuches y eso fue bastante tenebroso. Y luego aparece una pieza fundamental, Dakota.
una perrita antiexplosivos que ha recorrido cientos de kilómetros en las selvas, una experta que se ha curtido en esta materia para evitar que los soldados y los erradicadores caigan en estas trampas mortales y despiadadas. La función de Dakota es revisar áreas donde permutamos o las áreas de los cocales para descartar posiblemente artefactos explosivos en las áreas de los cocales que nos toca a nosotros revisar. Y es que su habilidad es excepcional. Ella asienta o mueve la trufa hacia el sector donde está el artefacto explosivo posiblemente. Este año han fallecido 12 erradicadores, por eso la policía y el ejército no descartan la aspersión aérea. CMI sobrevoló la vía Bogotá-Villavicencio, que permanece cerrada desde hace más de 3 meses. El avance en los trabajos de recuperación ya es notable y es inminente la reapertura de la carretera. Así está hoy el kilómetro 58 de la vía Bogotá-Villavicencio. Las imágenes muestran los avances tras días sin tregua de trabajos para reabrir la vía en su punto más crítico, que completa 119 días cerrada. En una reunión de 4 horas en Villavicencio liderada por el viceministro de Infraestructura, que estuvo acompañado por alcaldes de municipios de Cundinamarca y Meta, como de entidades como el Invías y Coviandes, se habló de los avances de la obra. Ya estamos en proceso de pavimentación, esperamos terminar esto entre mañana y pasado mañana. Es un tema de días y pues ahí estamos avanzando, como ustedes pudieron ver el avance significativo. CMI conoció que aunque no hay una fecha definida de reapertura, esta es inminente y ya se establecieron restricciones para ese momento. Inicialmente tenemos previsto abrir de 10 a 4, realmente tenemos previsto de 12 a 4, pero como consecuencia de las mesas de hoy salió que es prudente abrir de 10 a 4. Vamos a abrir inicialmente para vehículos de carga y gradualmente pensamos abrir también para vehículos grandes de pasajeros, los buses más grandes. Alcaldes y gremios de transporte afirman que las pérdidas por el cierre son millonarias. Más de 500.000 millones de pesos. En el tema turismo, en la agricultura, en avicultura, ganadería, es incalculable. Nosotros calculamos que aproximadamente unos 1.000 millones diarios. Es por esto que hacen un llamado al gobierno para reducir los costos de los peajes cuando se habilite el paso. Sería lógico que se mantuvieran unos precios en los peajes que no son los normales, sino unos precios reducidos, al igual que el costo del combustible, que también incide directamente en la competitividad. Mientras la expectativa crece por la reapertura, el IDEAN afirma que la alerta roja por lluvia se mantiene en el kilómetro 58. Por el acumulado de lluvias, que es el detonante para el tema del deslizamiento, se va a mantener en roja esta alerta. A la fecha han sido removidos 250.000 metros cúbicos de material que durante más de 3 meses han caído sobre este tramo. Y la situación de Comeva parece complicarse. La Superintendencia de Salud adelanta 13 procesos sancionatorios contra la EPS por fallas en el servicio. Los usuarios denuncian deficiencias en la atención. Los 13 procesos sancionatorios que adelanta la Superintendencia de Salud contra Comeva, que sumados llegan a 3.872 millones de pesos, se refieren a negación de medicamentos, demoras en la programación de citas con especialistas e inconsistencia en la información financiera. Ponen muchos problemas por cualquier cosa, entonces hay como muchas talanqueras para llegar a los especialistas. No sirve. ¿Por qué? Porque no atienden bien a la gente, no atienden bien y eso lo mandan a hacer vueltas a uno mismo sabiendo que ellos tienen que hacer eso. La Asociación de Pacientes de Alto Costo asegura que los problemas de Comeva se originan en la falta de una red prestadora de servicio que pueda atender las necesidades de los 2.137.000 afiliados. Un problema financiero, lo que no le permite estar al día en la cartera con muchos prestadores de salud, los cuales no prestan la atención a los pacientes, suspenden la contratación o no quieren contratar, no compran medicamentos. Ante esta situación, la Procuraduría le pidió hace una semana a la Superintendencia de Salud que intervenga de manera inmediata a Comeva para así garantizar una buena prestación del servicio. Mañana se realizará un nuevo paro de maestros. 320.000 educadores cesarán labores. La protesta es para rechazar la decena de asesinatos de integrantes del magisterio en este año y las amenazas a más de 700 educadores. 8 millones de estudiantes en todo el país no tendrán clases. ¿Muertos en total? Los infractores del Código de Policía en Bogotá podrán pagar las multas con trabajo social. A partir de hoy podrán limpiar parques, pintar fachadas y hasta pasear perros para quedar al día con el distrito. La estrategia surgió ante la morosidad en el pago de las multas del Código, pues de 880.000 que han sido impuestos, solo se han pagado 330.
Las comisiones económicas del Congreso aprobaron el monto del presupuesto para 2020, aforado en 271 billones de pesos. El monto aprobado en el proyecto del presupuesto general para el próximo año de 271 billones de pesos representa un aumento del 9% frente a la actual vigencia. 40,35 billones de pesos para gastos de inversión. El gobierno reconoce un faltante de 8 billones de pesos, tema que inquieta al Congreso de la República, ya que no hay claridad de dónde saldrán los recursos. La necesidad de saber esos recursos de las enajenaciones hacia qué sectores del presupuesto general de la Nación y del gobierno van a ir dirigidos. Lo que nosotros hemos dicho es, asincérese con nosotros. Ok, ya nos dijo que va a haber enajenaciones, pero ¿qué es lo que vamos a vender? Por sectores, educación con 43 billones de pesos tendrá la mayor partida presupuestal, seguido de defensa y trabajo. Y en Bogotá bajará el impuesto predial para el 2020. La alcaldía radicará esta semana un proyecto que fija los topes para el alza del tributo. La reducción en el impuesto predial será en promedio del 9% para todos los predios. Actualmente, el alza en el tributo puede ser hasta del 20%. Con el proyecto, el tope será del 11%. Pasado mañana máximo debe llegar al Consejo ese proyecto. La reducción para los contribuyentes se verá reflejada en el impuesto del próximo año. En el caso de Bogotá, que tiene actualización permanente, IPC más 8%. El predial para viviendas de interés social y prioritario en estratos 1 y 2 solo podrá subir la inflación. Como consecuencia de la reducción de los topes, el recaudo por este tributo se disminuirá en 87.000 millones de pesos en Bogotá. Expertos consideran indispensable la realización de los proyectos piloto para determinar la viabilidad de la utilización del fracking o fracturación hidráulica para extraer petróleo y gas del subsuelo en Colombia. Después de mantenerse suspendida la medida cautelar para el desarrollo de proyectos fracking por parte del Consejo de Estado, una de las voces autorizadas sobre el tema, el exministro Manuel Rodríguez, considera que la realización de los proyectos piloto serán los que determinarán la viabilidad de esta tecnología. Asegurar que no hay riesgos para los acuíferos, para el agua subterránea, que es una gran prioridad de Colombia a largo plazo. El fracking se explica como el fracturamiento de la roca en los procesos de exploración de hidrocarburos. La perforación de un pozo vertical, después una elongación o un desplazamiento en la horizontal, que puede ser entre 1 y 3 kilómetros, y el desarrollo de una serie de microfracturas en múltiples etapas, que lo que permiten es que el hidrocarburo que está atrapado en la roca pueda fluir hacia los pozos y a su vez hacia superficie y convertirse en producción productiva, tanto de crudo como de gas. El gobierno insiste en un debate científico y técnico, más no político. Nosotros con la comisión de expertos lo que quisimos es bajar el debate de Twitter, de esos falsos dilemas de agua o petróleo. Sostiene que debe darse fortalecimiento institucional por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para ejercer un mayor control. El presidente de la Asobancaria, Santiago Castro, reveló que la banca proyecta un crecimiento de 3,2% de la economía colombiana al cierre de este año. El sector bancario del país espera un crecimiento de la economía colombiana del 3,2%. Es niveles, ojalá, del 3,7%. que es lo que es nuestro crecimiento potencial. La cifra es inferior a lo que espera el gobierno nacional del 3,6%. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,82% a 1.585 puntos. La acción preferencial de Bancolombia fue la que más subió con una valorización de 2,98% a 42.800 pesos. La acción de Celsia fue la que más cayó con una pérdida de 1,94% a 4.290 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol al movilizar más de 31.000 millones de pesos. Y el dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.372 pesos con 48 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.180 pesos y la venden entre 1.230 pesos. Un euro cuesta 3.719 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 3 centavos. El azúcar se transó en 10,83 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $56 con 20 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $61 con 2 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.900 pesos. 12 países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca dieron el primer paso para activar este mecanismo que permitiría una intervención extranjera o un bloqueo económico en Venezuela. Nuestro corresponsal en Washington, Luis Javier González, con los detalles de la decisión. Luis.
Buenas noches. Con un paquete de pruebas en sus manos y con fuertes afirmaciones, el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, denunció ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, aquí en Washington, los vínculos que tiene el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con la disidencia de las FARC y la guerrilla del ELN. El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia destapó sus cartas en la OEA y una a una fue revelándolas. Aseguró que desde hace más de un año, jefes de la disidencia de las FARC sostenían contactos clandestinos con personas claves del régimen de Nicolás Maduro. Alias Iván Márquez, alias Santrich y los nuevos residuales utilizan a Venezuela y son protegidos en ella. Y las denuncias de Colombia contra el régimen de Nicolás Maduro continuaron. Holmes Trujillo dijo que la guerrilla del ELN y la disidencia de Iván Márquez y Jesús Santrich actúan impunemente en territorio venezolano y son financiadas por el gobierno de Maduro. Que los grupos residuales, grupos terroristas, mantienen vínculos con las autoridades venezolanas. Después de estas declaraciones en la OEA, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ratificó su colaboración con Colombia en medio de la tensión que vive con Venezuela. Well, we have a policy on Venezuela that's a firm policy. Venezuela is really hurting, and we're trying to help people in a humanitarian way. We're also working with Colombia, and the leader of Colombia is a friend of mine, and he's doing a really good job. Y con 12 votos a favor y 5 abstenciones y un voto ausente, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos aprobó hoy la convocatoria de una reunión urgente entre los miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, para discutir nuevas medidas de presión contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Recordemos que esto se presenta en medio de la tensión en la frontera entre Colombia y Venezuela por los ejercicios militares ordenados por Nicolás Maduro. Desde Washington, Luis Javier González, CMI, La Noticia. Luis Javier, gracias. Y por su parte, Naciones Unidas hizo un llamado al diálogo a los gobiernos de Colombia y Venezuela para reducir la tensión entre ambas naciones. El fin de la dictadura. El recrudecimiento de las tensiones entre los gobiernos de Colombia y Venezuela ya genera preocupación en el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien hizo un llamado al diálogo para distensionar el ambiente entre los dos países. We've seen these reports of military exercises. We hope that through dialogue, the two countries can find a way to lower the existing tensions. Las declaraciones del portavoz se dan en momentos en los que Venezuela inició ejercicios militares con un despliegue de tropas y armamento en la frontera con Colombia. Esta noche en Caquetá, el presidente Iván Duque descartó un diálogo directo con el régimen bolivariano de Venezuela. En Florencia está Carlos Ruiz con todos los detalles. Carlos, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. El presidente Iván Duque acaba de rechazar la propuesta de Naciones Unidas para establecer un diálogo directo entre Colombia y Venezuela con el argumento de que Nicolás Maduro es enemigo de la democracia y amigo de los terroristas y por lo tanto en esas condiciones, según el mandatario colombiano, no puede haber una negociación. Hemos reconocido a un gobierno legítimo que es el de Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional. El señor Nicolás Maduro es un dictador que está generando la peor crisis humanitaria y migratoria que haya visto América Latina. Cuando uno negocia, cuando uno dialoga, es para acercarse a la posición del otro y buscar puntos de encuentro. Nosotros somos un país que defiende la democracia, que defiende los valores de la Carta Democrática Interamericana. Y Nicolás Maduro es el enemigo de la democracia, es el enemigo de la Carta Democrática y además es una persona que está violando las propias normas de la Organización de Naciones Unidas cuando auspicia terroristas en su territorio. Con Marcos Solórzano y Carlos Ruiz desde Florencia, Caquetá, CMI, La Noticia. Carlos, muchas gracias. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que tiene pruebas de que el presidente Iván Duque está preparando ataques terroristas en su contra y que lo denunciará ante la ONU. Nuevamente el presidente Nicolás Maduro arremetió contra su homólogo Iván Duque y afirmó que tiene pruebas de que desde Colombia se están preparando ataques en su contra. Yo guardo medidas de seguridad extrema porque el imperialismo norteamericano y el presidente de Colombia, Iván Duque, me quieren matar. Afirmó además que llevará estas denuncias hasta la Organización de Naciones Unidas. Nosotros sí tenemos pruebas y vamos a presentarla ante el Consejo de Seguridad. Pruebas con video, fotos,
Esto ocurre el mismo día en el que el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada de Venezuela, Remigio Ceballos, afirmó que todas las tropas ya están desplegadas por aire, tierra y mar en la frontera con Colombia para garantizar la paz de Venezuela. Estados Unidos conmemoró hoy 18 años del atentado a las Torres Gemelas. En Nueva York sonaron campanas a las 8:46 de la mañana para honrar a las 2.973 víctimas que perdieron la vida en los atentados. En varias ciudades norteamericanas se realizó un minuto de silencio para recordar a quienes perdieron la vida ese 11 de septiembre. Astrónomos en Londres anunciaron el descubrimiento de un planeta posiblemente habitable. El planeta está ubicado a 100 años luz de la Tierra. Es 8 veces más grande que la Tierra, tiene agua y un clima templado, 2 condiciones necesarias para albergar algún tipo de vida. En minutos, nuestros secretos de hoy. 1. La Corte Constitucional aplazó hasta octubre el estudio de la demanda contra la ley de financiamiento. 2. Llega a Bogotá el nuevo embajador de los Estados Unidos. 3. El presidente Iván Duque sigue sus nombramientos gota a gota en cargos diplomáticos de alto nivel. Primera ñapa. Denuncian en el Congreso a la policía por robos de celular y material de prueba contra la misma policía. Segunda ñapa. Un libro que vale la pena leer de una periodista que vale la pena admirar. Y mi ñapa de hoy. Vuelco en la administración de bienes decomisados a los grupos delincuenciales. 1, 2, 3 y las 3 ñapas después de Pregunta Yamit. El nadador paralímpico colombiano Carlos Daniel Serrano estableció hoy nuevo récord mundial en los 100 metros pecho, categoría SB7, al registrar un tiempo de 1 minuto 11 centésimas y 31 milésimas. Los espero después del 1, 2, 3. Resultados al sondeo de anoche. Después de la entrevista en Pregunta Yamit con el senador del Centro Democrático, José Obdulio Gaviria, ¿usted cree que el Estado tiene condiciones para asegurar elecciones pacíficas el próximo 27 de octubre? No, 89,52%, sí, 10,48%. Muy buenas noches. Nuestra invitada de esta noche, sin mayores presentaciones, porque es obviamente sumamente conocida, la doctora Claudia López, candidata a la alcaldía de Bogotá y seguramente futura alcaldesa de la ciudad, según todas las encuestas y según todas las encuestadoras. Todas la dan como ganadora. Hay un fenómeno sobre el cual quisiera conversar con usted, doctora Claudia, que es este. Detallando el resultado de la encuesta del Centro Nacional de Consultoría divulgado anoche por CNN, el Partido Conservador, el 23% del partido, de la gente que existe del Partido Conservador, la apoya. El 26% del Partido Liberal, el 76% del Partido Verde, el 12% del Centro Democrático, el 18% del Partido Progresista del doctor Petro, otros 32 y no sabe, no responde 33. Este 32 y 33 es la mayoría de la gente que no tiene partido y le agradezco muchísimo porque ese es el voto de opinión independiente de Bogotá con el que estamos ganando. Ahora, sorprendente, el Partido Conservador, 23%, que es un porcentaje importante. Muy bien, eso está bien. Por eso vamos ganando, Yamit, porque estamos por encima de los partidos, por encima de las ideologías, invitando a los bogotanos y bogotanas a que nos unamos por Bogotá, a que trabajemos en lo que verdaderamente nos importa, mejorar Transmilenio, hacer el metro, que no nos atraquen, mejorar la seguridad, mejorar la educación y empleo de las familias. Eso es lo que de verdad importa. Concentrémonos en eso y no en la maquinaria y Uribe y Vargas Lleras y Galán y Uribe, ¿para dónde van? Lo que hagan los políticos no importa y no le va a cambiar la vida a nadie. Lo que hagamos los ciudadanos es lo que vale la pena. Pero las encuestas muestran otra cosa que debería llamar mucho su atención. A ver. La edad. La gente que más la apoya es la gente que está entre 18 y 30 años. Eso está muy bien. Los jóvenes y las mujeres somos la fuerza de cambio en el mundo. Y ahí está el grueso de mi electorado. Pero yo le agradezco también a la gente mayor de 40 años que sabe que nuestra propuesta de educación, reentrenamiento laboral y empleo los va a beneficiar a ellos también. Yamit, por primera vez en Bogotá, no solamente vamos a ofrecer educación superior gratuita, sin ICETEX, para los jóvenes, sino también
entrenamiento laboral y asistencia técnica y crédito para que las mujeres cabezas de familia y los mayores de 50 años, hombres y mujeres mayores de 50 años, que la están teniendo durísimo para conseguir un empleo en Bogotá, haya una oferta del distrito que les dé entrenamiento laboral, educación superior pertinente, reenganche al mercado laboral o crédito para que puedan hacer su emprendimiento y sigan trabajando. Esa combinación de educación y empleo para jóvenes, mujeres y mayores de 50 va a destrabar la calidad de vida en Bogotá, el ingreso, que la gente sea libre. Ciudadanos libres que derrotan la corrupción, Yamit, tienen que tener su propio ingreso. Si dependen del subsidio de un político, estamos perdidos. Estamos que la gente viva de su talento. Mujeres, jóvenes y mayores de 50. A ellos nos vamos a dedicar para generar educación y empleo de calidad en Bogotá, por primera vez. Que la gente viva de su talento es pura economía naranja. Es decir, lo que uno es capaz de hacer. Sí. Lo que uno es capaz de producir. Es economía, es independencia, es autonomía. No queremos a los jóvenes dependiendo del subsidio de un político. No queremos a las madres cabezas de familia dependiendo de un subsidio del Estado. Ni mucho menos a los mayores de 50. Lo que queremos es que tengan educación superior gratuita, técnica, tecnológica o profesional, en lo que los haga felices en la vida. Economía, programación, nuevas economías naranjas de artísticas, creativas, en lo que Bogotá tiene un gran potencial. También base tecnológica e innovación con los empresarios actuales. ¿Usted dijo que no más subsidio a las familias? No, los subsidios se necesitan para sacar a la gente de la pobreza. Pero lo que uno quiere es que la gente no viva pobre de un subsidio toda la vida. Sino que tenga educación, trabajo propio, para que dependa fundamentalmente de sus ingresos para sacar a su familia adelante. Pero en general, en Familias en Acción, por ejemplo, está integrado por mujeres, madres de familia. Está muy bien. Sí, pero que no tienen ocasión para la educación. A eso voy. Entonces yo digo, está muy bien el subsidio temporal, pero esa mujer que quiere, yo me las encuentro en la calle todos los días, en Suba, en Engativá, en Ciudad Bolívar, en San Cristóbal. Y ellas, ¿qué le dicen a uno? Alcaldesa, yo lo que quiero es autonomía. Si yo hubiera tenido la oportunidad de trabajar, de terminar mi bachillerato, de educarme en una carrera, yo soy una mujer muy talentosa. Si se educa, ¿de dónde vienen sus ingresos? ¿De dónde vienen? No, pues por eso mantenemos el subsidio mientras se educa, pero sí. Una vez consiga empleo, ya tiene las dos cosas y saca a su familia adelante. Es que entendí que usted decía que iba a acabar con los subsidios. No, todo lo contrario. María. Lo que queremos es que el subsidio, tanto a madres cabezas de familia como a jóvenes, no sea eterno. Que no los esclavice un político, sino que vivan de su talento también. Mira, doctora Claudia, después de comerciales, ¿qué le pareció el POT del doctor Peñalosa? Porque hay muchas cosas novedosas ahí. Y muchas cosas complicadas. Doctora Claudia, mire, en el post del doctor Peñalosa, ¿qué fue lo que más le sorprendió? Pues ya varias cosas, pero diría que la que más me sorprendió es que cuando Bogotá, todos queremos metro, queremos salir de la humillación de Transmilenio, la gran propuesta de Peñalosa es que nos quedemos con medio metro y 15 Transmilenios, el mismo negocio de Volvo. Es increíble que Peñalosa, a punta de mermelada, que no es otra cosa que corrupción en el Consejo, en plena época electoral, Yamid, nos quiera imponer el negocio de Volvo y humo de Transmilenio en vez de metro, metro y más metro, que es lo que queremos los bogotanos. Yo realmente invito a la gente a que vaya a las urnas. Los candidatos de Peñalosa que apoyan el POT de Peñalosa, como Uribe y Galán, lo que le están proponiendo a Bogotá es que tengamos 1 metro y 15 Transmilenios. Eso es lo que proponen Galán y Uribe, que apoyan el POT de Peñalosa. Lo que yo propongo en contra del POT de Peñalosa es que tengamos una red de 4 metros y solamente 4 Transmilenios. ¿Por qué? Yamil, la mayoría de la gente en Bogotá vive en el occidente de Bogotá, en Suba, en Gativá, Fontibón, Kennedy y Bosa. Sí. Ahí están 5 millones de bogotanos. Esos 5 millones de bogotanos mayoritariamente trabajan o estudian en el centro. Por eso se necesita que el metro arranque, no lo paremos, sino que arranque en Bosa y Kennedy, pero que baje a Suba y Engativá. Yo soy la única candidata que está diciendo, mi primera propuesta es completar el metro hasta Suba y Engativá. Suba y Engativá, Yamit, son 2,5 millones de personas, es como una Medellín. ¿Cómo vamos a dejar a Suba y Engativá embotellada dependiendo de 2 troncales de Transmilenio que ya están reventadas? Es obvio que se necesita metro. Eso sería la primera línea de metro completa. Pero digamos eso, las personas que están de acuerdo con usted van a decir, bueno, pero ¿cómo? Si es que lo va a adjudicar ya el doctor Peñalosa. No, que adjudique, él va a adjudicar hasta las 72 con Caracas. Está perfecto, que lo adjudique, no hay ningún problema. Mientras no haya corrupción, que lo adjudique. Yo lo que digo es, mi propuesta es, no hago el Transmilenio por la séptima. Y cambia las rutas.
No hago el Transmilenio por la 68, porque lo que queremos los bogotanos es más metro, no más Transmilenio. Con estos 5 billones de pesos que se liberan de ahí, completamos el metro hasta Suba y Engativá y hacemos el segundo Regiotram, el del norte. Si Peñalosa adjudica el metro, yo mantengo la adjudicación por a la empresa que gane, pero le cambio las rutas. No, no le cambio las rutas, lo completo. Es que él lo quiere dejar tirado en la 72 con Caracas. Yo lo que digo es, bajémoslo por la 80 y lleguemos hasta Suba y Engativá. Peñalosa tiene una línea, usted haría 2. Yo haría 2 más, exactamente. Primero haría la línea completa hasta Suba y Engativá. No lo dejo en la 72 con Caracas, lo bajo por la 80 para que llegue hasta la Loa Suba y Engativá. Son 2,5 millones de personas embotelladas, tenemos que hacerlo. La segunda línea, ¿cuál sería? La que, usted ha visto la ferrocarril que le pasa aquí a usted cerquitica, la de la 22 aquí en CMI. Ese Regiotram de Occidente que lo sacó adelante el gobernador de Cundinamarca. Esa en la vida de verdad, Yamil, va a ser la segunda línea de Metro Bogotá. Es un metro ligero. El pesado carga 50.000 pasajeros hora sentido en promedio. El Regiotram de Occidente carga 20 a 25.000, puede cargar. Va a empezar en Faca, Funza, Mosquera, Madrid. Va a ser una bendición para Fontibón y Puente Aranda. La gente va a llegar en la mitad del tiempo al centro. Ese Regiotram de Occidente, que es este, va a ser en la práctica la segunda línea del Metro Bogotá. Ya arrancó, ya tiene plata, ya está en licitación. Se va a demorar 4 años construyéndose. Cuando yo me esté yendo de la alcaldía, lo inauguramos. ¿Cuál va a ser la tercera línea de metro? Perdón. El propósito suyo es inaugurar la primera línea del metro. El primer Regiotram. La primera línea del metro va a estar en construcción cuando yo me vaya. Es decir, cuando yo me vaya, Bosa y Kennedy ya van a tener metro. El Regiotram de Occidente ya va a estar avanzado. Y el tercero que va a avanzar es el Regiotram del norte. ¿Se has visto que aquí en Gran Estación, en la 68, todos los días sale una locomotora, pasa por la NQS, coge la 9ª y llega la red férrea? Ya funciona, pero con una locomotora vieja. ¿Por qué no le ponemos a eso trenes nuevos, trenes eléctricos, que pueden cargar 25.000 pasajeros hora sentido desde el centro hasta el norte? La segunda línea, porque Por eso esa es la segunda línea, mírala, aquí llega. No. Sale de Gran Estación. La segunda línea férrea. Correcto, la segunda línea férrea, eso es lo que estoy diciendo, se llama Regiotram del Norte. En conclusión, Yamil, tenemos que unirnos como ciudadanos para evitar que Peñalosa nos siga imponiendo el negocio de Volvo, Transmilenio y Humo. Y votar por Claudia López, votar 3 veces verde, porque esto es con votos, esto no es quedándonos. ¿Para qué? Para que Suba y Engativá tenga metro, para que el Regiotram de Occidente saque a la gente de Fontibón hasta el centro y el Regiotram del Norte traiga a la gente desde Chía hasta el centro en la mitad del tiempo. Pero con usted no se va a agotar el Transmilenio. No, pues va a seguir habiendo 10 troncales de Transmilenio. Al Transmilenio lo tenemos que mejorar. Y el SITP que está en crisis. Más quebrado. ¿Qué tenemos que hacer además del metro? La mejor inversión en Transmilenio es hacer el metro, Yamil. Transmilenio no da abasto, está reventado. No abren ni cierran las puertas, nos atracan, a las mujeres nos manosean. Es imposible. ¿Por qué? Porque es imposible cargar 50.000 pasajeros hora sentido en Transmilenio. Por eso está reventado. Cuando tengamos esta red de 4 metros funcionando, Transmilenio quedará reducido a sus justas proporciones. Tendrá la mitad de pasajeros, luego será más fácil entrar y salir, las puertas cierran, con las cámaras uno puede prestar seguridad, que a la gente no la atraquen y no la manoseen. Transmilenio pasará a ser lo que siempre debió ser, Yamid, un mero alimentador del metro, no un reemplazo del metro como lo propuso Transmilenio, como lo propuso Peñalosa y como nos lo quiere imponer en ese POT, que tenemos que ser capaces de parar. Mire, le voy a hacer una pregunta, pero simultáneamente la invito para que continuemos este diálogo en el programa de mañana, que lo voy a grabar ya. Perfecto, muchas gracias. Preguntando esto, ¿eso no es ilusión? No, perdón. ¿Eso no es demagogia? Claro que no. ¿Eso no es populismo? Esa pregunta queda abierta. Tener metro no es populismo, es una necesidad básica, humana, fundamental. Mañana hablamos extensamente del tema. Mañana a esta hora, de nuevo, la doctora Claudia López, candidata a la alcaldía de Bogotá. Por ahora los invitamos al 1, 2, 3 tradicional de esta sección. Nuestros secretos de hoy. 1. El futuro de la ley de financiamiento solo se definirá hasta el mes entrante. La Sala Plena de la Corte Constitucional estuvo analizando la ponencia que presentó el magistrado Alejandro Linares, en la que pide tumbar parcialmente la ley. Pero las posiciones están divididas. 3 magistrados creen que debe declararse legal. Otros 3 están en la orilla contraria y los restantes creen que por lo delicado del tema debe analizarse con calma.
Por eso decidieron que es necesario solicitar algunas pruebas para estudiar cuál sería el impacto que tendría para la economía si la ley de financiamiento llega a declararse ilegal en su totalidad. Sin embargo, algunos magistrados creen que si los vicios de trámite son evidentes, la Corte no tendría otro camino que tumbarla. Por lo visto, no está nada claro el futuro de la ley de financiamiento. Líbranos, Señor. 2. Philip Goldberg, nuevo embajador de los Estados Unidos, llega el próximo sábado al país. Reemplazará al saliente Kevin Whitaker, quien ya regresó a Washington. Goldberg aterrizará en Colombia el sábado en la tarde y está previsto que antes de 2 semanas presente las correspondientes cartas credenciales ante el presidente Iván Duque. El nuevo embajador, un hombre de carrera en el servicio exterior, fue nominado en mayo por el presidente Donald Trump. Su ratificación en el Senado de los Estados Unidos se produjo a comienzos de agosto. Para Goldberg, la delegación diplomática de Washington en Colombia es ampliamente conocida porque aquí estuvo coordinando el Plan Colombia. Ha ocupado altos cargos en las embajadas de Washington ante Cuba, Filipinas y Kosovo. Y aquí, como embajador, encontrará temas tan difíciles como la sustitución de cultivos ilícitos. Dura tarea. 3. Se conocen nuevos nombramientos gota a gota en el servicio diplomático. El exministro Jaime Castro, mediante el decreto 1631, fue nombrado embajador extraordinario y plenipotenciario en la misión permanente de Colombia ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE, con sede en París. Castro, que desde cuando hizo campaña por el no al plebiscito por la paz, se convirtió en uno de los mejores amigos políticos del expresidente Álvaro Uribe, vuelve a Francia, el país de sus preferencias intelectuales y políticas, y donde ya ocupó la Embajada de Colombia. El presidente Duque y el canciller expidieron el decreto 1614, designando a la exministra Ángela Montoya, hasta ahora presidenta de Acolgen, el gremio de los generadores de energía, nueva embajadora ante Noruega. Este nombramiento fue hecho ante una recomendación de la Comisión Evaluadora del Mérito por sus 27 años de experiencia en cargos públicos y privados. Y mediante otro decreto, el 1633, el presidente Duque designó a la señora Ana Milena Muñoz de Gaviria, actual embajadora extraordinaria y plenipotenciaria ante el gobierno de Egipto, como embajadora no residente ante el gobierno del Reino de Arabia Saudita. Ana Milena será pues doble embajadora en una región que marca la pauta política y religiosa para los árabes y maneja el mercado petrolero del mundo. El actual consejero presidencial para asuntos políticos, Jaime Amin, va a ser designado en los próximos días embajador extraordinario y plenipotenciario ante el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos. Amin, pues, cambiará la pobreza de nuestro país por la opulencia de uno de los países más ricos del mundo, Emiratos Árabes. Primera ñapa. Insólito. Roban celulares y material de prueba de la policía en el Congreso y acusan a la misma policía. El representante del Partido Verde, Inti Asprilla, denunció en medio de la discusión de un proyecto anticorrupción que desconocidos ingresaron a su oficina a la madrugada y se llevaron un teléfono celular y una memoria USB que contenía fotos y videos de los hechos ocurridos en Soacha, donde varios policías ingresaron a la Universidad de Cundinamarca, lo que generó un enfrentamiento que dejó varios estudiantes heridos. Integrantes del CTI llegaron a las oficinas del representante para inspeccionar el lugar y conseguir pruebas dactiloscópicas de los posibles ladrones. Según el parlamentario, en el celular y en la memoria se encontraban graves denuncias de los estudiantes respecto al proceder de los uniformados e incluso amenazas que ya habrían recibido los estudiantes por parte de miembros de la fuerza pública. Lo curioso es que la oficina del representante Inti Asprilla queda al frente de una oficina de la policía que se encarga, entre otras cosas, de la seguridad del Congreso de la República. Segunda ñapa. Una investigación de años realizada por una gran periodista narra amores admirables dentro de una penosa guerra.
Se trata de Historias de amor en campos de guerra, que fue escrito por Vanessa de la Torre. La joven reportera, hoy presentadora del Noticiero del Mediodía en el canal Caracol, es un ejemplo inmejorable de consagración y de superación y una gran revelación como investigadora y escritora. Su libro comienza así. Miriam Rodríguez era una talentosa diseñadora de textiles que había estudiado en Nueva York y que acababa de regresar a Colombia cuando conoció a Carlos Pizarro León Gómez. En una fiesta en Bogotá, sus miradas se cruzaron por primera vez y con el encanto de la bohemia como telón de fondo, comenzaron una conversación que solo la muerte pudo terminar cuando Pizarro fue asesinado. Del matrimonio de Miriam y Pizarro nació María José Pizarro, elegida representante a la Cámara por Bogotá. María José se ha caracterizado por ser férrea defensora del proceso de paz y gran impulsadora de la consulta anticorrupción. El libro de Vanessa ayuda a entender lo que para muchos de nosotros era incomprensible en los años de guerra en el país. Mi ñapa de hoy. El gobierno anunció las primeras medidas por irregularidades en el manejo de bienes en proceso de extinción de dominio. La Sociedad de Activos Especiales, SAE, entidad encargada de administrar los bienes decomisados a los grupos delincuenciales, detectó que más de 47.000 millones de pesos, producto del arrendamiento y la comercialización de las propiedades, no fueron entregados a la nación. Una figura conocida como los depositarios, que se encarga de generar rendimientos con los bienes decomisados, tiene embolatada esa millonaria suma. Ante estos hallazgos, la presidenta de la SAE, Virginia Torres, removió a 410 de los depositarios. Asimismo, la funcionaria le pidió a la Fiscalía investigar estas irregularidades documentadas en más de 100 denuncias. No hay derecho. 410 depositarios que, según se denuncia, se quedaron con el dinero. ¡Qué horror! Hasta mañana. Que descanse.